¿Sabías que platicar con amigos es sanador y liberador para el alma? ¿Te has preguntado qué haces aquí y por qué te pasa lo que te pasa? ¿Sabías que lo que crees en tu mente lo creas en tu vida? Somos Mariela, Miyu y Fer. Somos tres almas inquietas en busca de respuestas y de la trascendencia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este que es el 8º episodio de la segunda temporada de Encuentros de Luz. Yo estoy muy contenta porque pues el episodio pasado no pude estar con ustedes, pero me encantó escucharlo, me encantó la entrevista que tuvieron, la plática tan rica de vidas pasadas, de encuentros de luz, de cómo la vida te va poniendo en situaciones a veces inexplicables, pero que después tienen una razón de ser. Y bueno, pues el episodio de hoy también tenemos un tema súper interesante y nuestra experta está aquí con nosotros, Miyu. Fer, también muchísimas gracias por estar como siempre en este episodio. Y pues el episodio de hoy vamos a estar platicando de los niños índigo. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar de los niños índigo o probablemente tienen alguno en sus familias, en sus entornos, pero pues tenemos la verdad muchas dudas y mucha curiosidad por este tema. Así que vamos a empezar con las preguntas. Miyu, yo te quiero preguntar, ¿qué son los niños índigo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué los diferencia de algún otro niño? Platícanos un poquito de esto. Hola. Hola Marieliux, hola Fer, ¿cómo están? Hola a todos que nos están viendo y escuchando en este podcast. Pues feliz de poder compartirles un poquito de información acerca de este tema que a mí me apasiona, la verdad, siento que es un tema súper importante, que creo que todos debemos de tener esta información a la mano porque al final las nuevas generaciones son las que nos vienen a enseñar todo este tipo de cosas que traen los niños índigo, ¿no? O sea, hoy en día se habla de niños índigo, pero pues obviamente existen ya niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿no? Que no se les diagnosticó o no se les detectó al final que eran de estas características como índigo, pero pues transcurrieron su vida al final siendo estos mensajeros, ¿no? Bueno, les quiero platicar un poquito acerca de la historia, o sea, nosotros hemos venido evolucionando tanto materialmente como espiritualmente, ¿no? O sea, físicamente como espiritualmente. Entonces, ha habido varias etapas en la vida en las que hemos pasado por los diferentes chakras. Por ejemplo, no sé, en los 40, 50, que fue lo de la Segunda Guerra Mundial, pues lo más importante para la gente en ese momento era la seguridad, el sustento, la familia, o sea, como que era ese tema del primer chakra. Y así hemos ido generación tras generación viviendo alrededor de los chakras hasta llegar a este tema que es el de los niños índigo, que llegamos al sexto chakra, ¿no? Todo tiene que ver porque ¿quiénes son los niños índigo? O sea, los niños índigo son una legión de ángeles que se mandan precisamente para romper reglas. Y no hablo de todas las reglas. O sea, sabemos que hay reglas en el mundo que se tienen que cumplir para que tengamos una vida justa y que todos vayamos como hacia la misma línea. Pero hay reglas que ya se quedaron obsoletas y que nosotros seguimos tratando de inculcarles y forzar a los niños del día de hoy que tienen que hacerlo, y ellos es los que nos vienen a decir, no me cuadra, no estoy de acuerdo y no entiendo por qué tu regla, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo, por ejemplo, no sé, hay reglas de conducta. Hoy en día hay reglas de conducta pues, que no tienen que ser forzosamente una regla necesaria, urgente, que tenga que cumplir el niño, ¿no? O sea,
estos niños vienen y les dices, mira, aquí está el tenedor, el cuchillo, aquí está la cuchara, aquí está esto te lo tienes que comer con esto y esto te lo tienes que... Y una vez que ya estemos todos sentados en la mesa, pues ya puedes empezar a comer y no es que... O sea, el niño no entiende esas cosas, este tipo de niños, ¿no? Porque es, ¿por qué me tengo que esperar si yo a lo que vengo es a comer, ¿no? O sea, yo vengo, como y me voy. O sea, ¿qué me espero? ¿Cuáles son estas reglas? Hay mucha, son muy hiperactivos estos niños, son niños que lo que más les importa es jugar, es tener esas cosas que le llaman mucho la atención y ahí es donde quieren estar. A ellos no les va a importar para nada si a ti te molestó que te contestaran, si tú estás terminando de comer o no, si, no sé, ellos vienen a lo que vienen y a decirnos que ese tipo de reglas ya hoy en día quedaron obsoletas. Por eso es tan importante este tema, porque si nos ponemos a pensar, imagínense en la escuela, ¿no? O sea, el sistema educativo ya se quedó obsoleto y ya se quedó obsoleto para nosotros, los que sabemos y vemos que ya no está funcionando, que esas reglas rígidas en el colegio ya no funcionan. Entonces, estos niños índigo nos vienen a decir otra vez que no está funcionando, que para ellos ese tipo de cosas no les hacen sentido. Ellos tienen más, vienen por otras cosas, digamos. Los niños índigo básicamente reciben ese nombre justamente por su aura. El color del aura de estos niños es azul índigo, ¿ok? Tiene todo que ver porque al final es el mismo color del sexto chakra. Entonces, como que viene todo muy conectado. Pues digamos que los patrones de comportamiento de los niños índigo hoy en día es que tienen una energía súper fuerte. O sea, son niños de 7, 8 años que se plantan y que te dicen las cosas como van. No tienen ningún tipo de desacato o de miedo o sea, a ellos si no les cuadra lo que les estás diciendo, te lo van a decir así tal cual. Y ni se tocan el corazón, ni piensan en si te van a, o sea, si te van a decir, a lastimar, digamos. O sea, no quiere decir que te hablen con falta de respeto, sino más bien te hablan de una manera muy directa, o sea, así tal cual como va. Entonces son estos niños que se le plantan al profesor, ¿no? Que cuando hay algo que no les cuadra, le dicen, no me cuadra, ¿por qué me lo estás diciendo así? O no estoy entendiendo esta regla, ¿por qué tiene que ser así? ¿No? O sea, por ejemplo, son niños que en su cabecita no entienden por qué tienen que pedir permiso para ir al baño, ¿no? O sea, ellos no lo entienden porque al final es una reacción que es una necesidad. Entonces, él lo único que tendría que hacer, que sí puede ser como por educación, es avisarle al profesor, profe, voy al baño, pero no tengo que pedirle permiso porque ¿por qué le voy a pedir permiso si es algo que necesito hacer? ¿Saben? O sea, Claro. son este tipo de reglas las que los niños índigo no entienden y vienen a recalcarnos a nosotros que ya eso ya no tiene importancia, que hay otras cosas mucho más importantes hoy en día, ¿no? Yo tengo, perdón que te interrumpa, yo tengo ahí una pregunta antes de seguir. Mencionas que vienen muy relacionados estos niños con el sexto chakra. El sexto chakra sería el tercer ojo, ¿no? Así es. Que es como el que desarrollamos para la intuición o ¿en qué consiste este sexto chakra? El sexto chakra es el tema de los psíquicos, ¿no? Es este chakra donde se abren estos puntos neurálgicos que tienen la conexión con la espiritualidad, digamos. Entonces, por eso se vienen justamente en esta época donde tenemos ya como muchísima más apertura en el tema religioso, o sea, el tema de religión y espiritualidad
ya no van en conjunto, o sea, ya se pueden llegar a separar. Es justamente también por esto que los niños índigo vienen a decir, en mi religión, o sea, lo que a mí me han enseñado es súper rígida la espiritualidad. Y ellos vienen a decir, no, no tiene que ser rígida, es libre, es de cuando yo estoy en conexión con Dios, universo o con el mundo espiritual, ahí es donde importa, donde está la verdadera importancia. Entonces, las reglas de las religiones, estos niños pues no las acatan. Y muchas veces llegamos a tener este problema que se alejan de este tema de la espiritualidad y de la religión justamente por lo mismo, porque no entienden por qué tienen que ir todos los domingos a misa. Y no quiero decir específicamente una religión, o sea, son todas las religiones hoy en día ya quedaron como muy obsoletas en ese tema rígido de que tiene que ser de esa forma. La espiritualidad es muy, muy por dentro de nosotros. Claro, para ellos es difícil entender porque solamente hay una manera de conectar con Dios o con la divinidad, ¿no? Exactamente. Y también tenía entendido yo, tú corrígeme si me equivoco, pero a muchos niños obviamente se les toma por rebeldes o por maleducados o inclusive como decir, no, este niño tiene déficit de atención, mándenlo con el psicólogo de la escuela y en realidad no va por ahí. Exactamente. No me gustaría llegar a encasillar, digamos, a estos niños porque tengamos en cuenta que todos venimos a tener una misión de vida individual y dependiendo de nuestro proceso de varias vidas anteriores, ¿no? Entonces, el tema de las características de los niños índigo sí son en generales, pero evidentemente se hacen individuales cuando empiezas a ver a un niño específicamente, ¿no? Sí, son niños que, bueno, son almas súper viejas, traen muchísima información en la cabeza y cómo los podemos distinguir, porque son niños de 7, 8 años que a la hora de hablar contigo están utilizando un lenguaje de adulto o palabras súper rimbombantes que a lo mejor les dices, oye, ¿y cómo sabes eso? Y te contestan, o sea, no sé cómo lo sé, pero lo sé, ¿no? Entonces, es algo muy curioso y esto evidentemente nos remonta a entender que ellos guardan ese tipo de información en sus cabezas y son sumamente inteligentes porque los niños índigo vienen a trabajar hoy a esta vida otras cosas. Ya la información ya la tienen, ya no la tienen que repetir. Ya para ellos la repetición es como si les estuvieras bombardeando la cabeza. O sea, no puedo con eso. Ellos necesitan aprender otras cosas. Y básicamente lo que vienen a aprender aquí es nos vienen a enseñar que hay reglas que ya quedaron obsoletas, pero vienen a aprender cómo contactar con sus emociones. Hazte cuenta que el cerebro ya lo tienen perfectamente bien puesto, pero necesitan contactar con sus emociones para poder dejar ese mensaje que tienen que dejar en el mundo el día de hoy. Ay, qué interesante. Oye, Miyu, a mí me surge la duda, o sea, sé que cada misión de cada niño índigo, pues depende, ¿no? O sea, es como nosotros que nuestra misión de vida, pues, aunque seamos la misma como generación, no sé cómo decirlo, pues cambia, ¿no? O sea, dependiendo, pues, lo que tienes que aprender en esta vida y qué es lo que tú vas como a aportar también. Pero a mí me surge la duda de si esta como generación de niños índigo es reciente o lleva ya muchos años, o sea, de, no sé, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O sea, que se dieron cuenta que en el tema de la religión, eh, no sé, que un Dios castigador no es, o sea, no es bueno, que hay que conectar más de otras formas, ver más a Dios como amigo, no sé, o sea, se me ocurre eso.
que a lo mejor los niños índigo de esa época fueron como los que dijeron, pero ¿por qué Dios me va a castigar? O no, o sea, son más recientes. Sí, es una excelente pregunta, Fer. Mira, los niños índigo, más o menos su pico, o sea, llevan viniendo, digamos que legiones muy paulatinamente a explorar cómo está el tema del mundo y los seres humanos y el trato y todo esto para ver si pueden venir o no, ¿ok? Entonces, el pico, digamos que fue en los 80. Y a partir de los 80 han nacido a través de los años muchos más, ¿sí? Pero en los 80 era un tema súper delicado. Si hoy en día estamos diciendo que la educación ya quedó obsoleta, imagínate en los años 80 a un niño índigo. Y esos niños índigo de los años 80 son los adultos de hoy. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es tan importante tener esta información cuando los niños son chiquitos, porque estos niños índigo que nacieron en los 80, hoy en día, pues están muy confundidos. Hay muchas cosas que no les cuadran, hay muchas cosas que los desesperan. Si tú a un niño índigo lo llevas a la escuela, en esa época, en los 80, seguramente fue de los que probó una escuela por año, que en todos lados le iban a correr, en todos lados le iban a decir. Entonces este niño crece con una etiqueta de es un niño mal portado, este es un niño no, o sea, no tiene ningún valor, o sea, es el que lo corren, es el problemático, es el que siempre está dando la guerra, es el que siempre... Y no es así. Simple y sencillamente está tratando de cuestionar a las autoridades, o sea, a su figura de autoridad, de decir, ¿en serio eso es lo que me quieres enseñar? ¿O hay cosas más importantes en lo que te tienes que fijar? Por eso es muy importante hoy en día tener en cuenta la educación de los niños para poder entender que desde niños, desde chiquititos, se les tiene que decir, o sea, estos niños índigo te van a cuestionar todo, entonces tú no les puedes contestar ay, porque soy tu mamá y se acabó, ¿no? Eso a ellos los deja con un sentimiento de frustración, de vulnerabilidad que no entienden el por qué realmente está pasando esto. Si hoy a un niño índigo, hoy en día, te hace un cuestionamiento y tú le explicas el por qué, y te vas a tardar, o sea, esto sí requiere paciencia. Te vas a tardar en explicarle, pero una vez que le explicas, lo entiende, queda satisfecho. Ya no está todo el tiempo reactivo a las reglas, ya no está todo el tiempo, ¿no? En este tema de frustración de por qué tiene que ser así el mundo. Y al final lo ven como un mundo violento, porque a ellos de niños los etiquetaron, a ellos de niños no pudieron hacer lo que realmente querían hacer porque traían una etiqueta y traían pues cargando muchas cosas que al final pues no los dejaron ser lo que deberían de haber sido. Claro, qué difícil. Si de por sí, efectivamente, pues estamos en una etapa donde, bueno, creo que poquito a poco ha habido más corrientes de cómo educar a los hijos y diferentes teorías, pero hace algunos años donde tal vez era mucho más estricto, pues qué difícil también, tanto como papá como, pues como los niños, también como un profesor, enfrentarte a estos temas y que además me imagino que si de por sí hoy hay poca información, en ese entonces había mucha menos información, ¿no? Sí, mucha menos información y te digo, estos niños crecían con las etiquetas y al final pues no era algo positivo. Siempre había este tema de es que es un niño tan lindo y me encanta estar con él, ay, pero siempre trae tantos problemas, ¿no? Así ya en la escuela ya, no, por favor, el típico niño que no había manera, que todos los extraordinarios, que se iba seguro porque un profesor no había forma, porque seguramente retó la autoridad, porque seguramente le dijo algo que no tenía que decir.
Y a la hora que está estudiando en la Facultad de Medicina, saca 9.5, 10, o sea, ¿cómo? ¿Qué es esto? Claro, él es el Exacto. niño que a lo mejor en su infancia es el que lo corren de las escuelas, pero no porque no sepa, sino porque tiene un tema de no entender las reglas. Y en ese sentido, yo te quiero preguntar, Miyu, estos síntomas, no sé si llamarles síntomas, características, rasgos, ¿desde qué edad empiezan a mostrarlas? Ya que estar en edad escolar, puede ser antes de su edad escolar. ¿En qué momento te das cuenta? La verdad es que sí son características, pero lo vas viendo poco a poco con el paso del tiempo. Sí son unos niños que sabes desde que nacen que no son niños moldeables, digamos. O sea, te van a retar hasta con los horarios que les estás poniendo para comer y dormir y bañar. O sea, y te estoy hablando de niños de 3 meses, ¿no? Mm. O también te van a retar con el tema de que el pediatra me dijo que va a gatear hasta los 6 meses y entonces el niño empieza a gatear a los 4, ¿no? O te van a retar, así es, todo el tiempo va a haber esas pequeñas burbujas de atención que te van a tener que estar diciendo, aquí hay algo especial y cada vez hay más. Entonces, por eso es súper importante, yo creo que hoy en día hablar del tema, porque cada vez hay más niños así. Entonces, tenemos que aprender a tratarlos, tenemos que aprender a ayudarlos. Nosotros que somos estos guerreros de luz, que a lo mejor a nosotros no nos tocó, tenemos que ayudar a estos niños a que manden el mensaje al universo de que este es un mundo seguro, de que esto está bien, de que los podemos escuchar y podemos cambiar y que no hay ningún problema, ¿no? Que ya no se va a vivir esa violencia de, el niño castigado y el reglazo en la mano y, o sea, una cosa así, ese tipo de cosas son las que les pasó a los niños índigos seguramente en aquella época cuando empezaron a surgir. Hoy en día se diagnostican, ¿no? Psicológicamente en distintas formas. Se les diagnostica como estos niños de inteligencias múltiples o de TDA, TDAH, niños con Asperger, por ejemplo, ¿no? Pero son súper inteligentes y entonces ese niño que es súper inteligente y que solo está metido en Discovery Channel viendo el programa del, no sé, del océano, ¿no? Te puede nombrar cada especie del océano y tú estás diciendo, no, es que este niño no cuadra en la escuela, o sea, ¿no? Pero es un niño increíblemente inteligente. Entonces, a él no le importa agradarte, él no va a hacer nada por ser diplomático contigo. Saludarte le viene valiendo, o sea, no, para él lo importante es eso que le genera tanta atención. ¿Podría ser Y como un niño genio? O sea, que puedan hasta decir o ser confundidos con niños genios. sí, por supuesto que sí pueden ser confundidos con niños genio. Y no me gustaría catalogarlos de esa forma porque entonces ya empezamos con un tema muy de clasismo, ¿no? O sea, de que los empezamos a engrandecer. O sea, primero los pisoteamos, ¿no? En la escuela y luego los engrandecemos con que son los niños genio. Entonces, estos bandazos pues tampoco los entienden los pobrecitos que no, que no, como que soy un genio o era el malo de la escuela, ya no entendí. Entonces, pero sí tienen características súper, súper de niños genio. Y hablando de estos niños índigo, obviamente también después haremos un episodio, yo creo, para hablar de todos los tipos de niños que hay, pero o de almas, ¿no? Porque no sé si llamarle tipo de niños, pero o tú me dirás cómo se dice, pero he escuchado que también están los niños cristal y los niños arcoíris o los niños diamante, o sea, como más tipos de niños que creo que lo que decías
era por el chakra, ¿no? O sea, de que a lo mejor el índigo, el chakra que, o sea, que está no, el chakra que tiene como muy trabajado es el del tercer ojo, ¿no? Y no sé, un niño cristal a lo mejor es el chakra corazón, no sé, ¿cómo nos podrías como explicar para diferenciarlos un poquito? Están en el mismo chakra, la verdad. Ah, o sea, sí hay un tema con el tema de las emociones, porque los niños índigo son súper clarisensibles, pero súper, súper, demasiado. O sea, sienten muchísimo lo que está sintiendo la otra persona y lo que les está pasando a ellos. Los índigo. Entonces, no, los cristal. Los cristal. Uh-huh. Ya, okay. Los índigo tienden a ser un poco más despegados de las emociones. Poco, no mucho, pero sí un poquito más despegados. Entonces, los niños cristal, o sea, ¿cuál es la diferencia entre niños cristal y niños índigo? A ver, los niños cristal físicamente tienen características es que a ellos sí los puedes identificar. El aura de los niños cristal es rosa pálido, también como tipo arcoíris, o sea, sí hay como colorcitos ahí, pero tiene todo que ver con Arcángel Gabriel, por ejemplo. Ellos tienen muy metidos a Arcángel Gabriel. Sus caras generalmente son muy redondas, o sea, sí son redonditas. Tienen una característica súper importante que son los ojos. O tienen unos ojos que llaman muchísimo la atención, o sea, o tienen de esas miradas que dices, ese niño, o sea, me está tratando de decir algo, seguro me está... Algo en la mirada y en los ojos de los niños cristal es muy característico. Eso sí lo podemos diferenciar. Y características físicas en los índigo, pues la verdad es que no hay, pero en cuestión del aura es donde puedes llegar a notar la diferencia. O sea, cuando es un azul índigo y cuando es cristal es rosa pálido, más o menos. ¿Y los guerreros de luz, creo que así se llaman? Ajá. Guerreros de luz son todos aquellos guerreros o, digamos, trabajadores de luz que están en esta tierra, hazte cuenta, para ayudar. O sea, su mayor objetivo en la vida es ayudar. Entonces, ¿qué hacen? Hazte cuenta, es el típico que está viendo un partido de fútbol, ¿no? Y a lo mejor no le va a ningún equipo, pero hay uno que está perdiendo, o sea, pero perdiendo en serio. Bueno, pues ese trabajador de luz le va a ir a ese equipo que está perdiendo tan solo por ayudarlo. O sea, para echarle las porras y para decir sí se puede y para ver cómo lo pueden hacer. Es el típico que no puede ver que alguien esté sufriendo o que esté perdiendo o que esté en una situación vulnerable sin que él lo pueda ayudar. A eso vienen, a ayudar todo el tiempo, a tender manos, a estar pendientes de los demás. Por eso es tan importante que estos niños índigo y estos niños cristal se topen justamente con guerreros o trabajadores de luz. Ah, qué interesante. Sí, está muy interesante. Y yo, ahorita hablando de las auras, o sea, a mí me surge esta duda de, ¿y cómo ves el aura? Porque yo sé que hay gente que tiene esta característica de nacimiento, que tienen la sensibilidad de clarividencia, ¿no? De poder ver el aura de las otras personas. Pero en estos niños, ¿cómo funciona? O sea, tú puedes ir en la calle y decir, ah, mira, ese niño trae el aura ahí. Bueno, no tú, Miyu, sino para entender cómo son o cuáles son los niños índigo, así es como también se les ven las auras. Para poder ver las auras hay un trabajo profundo. O sea, hay gente que las puede ver así, nada más como así, ¿no? Generalmente son estas personas psíquicas que han trabajado muchísimo este músculo, que siempre digo que es como el tema psíquico,
a los cristal se les da muchísimo este tema de clarividencia y de clarisensibilidad, entonces seguramente un niño cristal te podría decir el aura de un niño índigo. Pero si tú quieres esforzarte y tú como Mariela quieres ver qué aura tiene un niño, yo te recomiendo, esto es como yo lo he trabajado, es sientas al niño enfrente de ti, haces unas respiraciones justamente para llevar ese estado psíquico que te puede ayudar y lo que haces es ves al niño y cierras los ojos y en ese momento te va a aparecer una lucecita que bordea la silueta del niño que estás viendo y te va a aparecer un color. Entonces, sí se puede. Digamos que lo tienes que trabajar. Obviamente, al principio vas a decir, no, pues me salió blanca, ¿no? Porque pues, te sale la lucecita blanca, pero no todos tenemos el aura blanca, ¿no? Entonces, si lo vas trabajando, así es como puedes llegar a ver el aura de los niños. El aura en los niños es muy fácil de ver. Ok. Son seres muy transparentes, entonces no tienen ningún tapujo, nada, ninguna expectativa además, ¿no? Ok, qué interesante. Y me imagino que también cada aura tendrá un significado, cada color de aura. Podremos hacer otro episodio después de eso para no desviarnos, pero también estaría interesante saber qué dice el color de tu aura. Exactamente. Eso es todo un tema también muy distinto. Oye, Miyu, y dentro de los mismos niños índigo hay tipos de niños, o sea, de niños índigos hay diferentes subtipos. Sí, qué bueno que me preguntas eso, Fer. Sí, justamente hay 4 tipos de niños índigo. Las características que les dije hace ratito, esas características los engloban a todos, pero hay 4 distintos, digamos que misiones de vida de cada uno de los niños índigo, ¿no? O sea, por ejemplo, está el humanista, ¿no? Que generalmente son estos niños que son súper sociables, son muy amigueros, que hablan hasta con las piedras, que tienen que ver siempre con, o sea, si hay algún grupo, o sea, si están en la escuela, es el típico de yo, ¿no? De yo quiero contestar. Esos son el humanista, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el conceptual. En estos niños índigo, el conceptual generalmente se va más como por la tecnología, más las computadoras, es un poco más introvertido, no va a ser tan sociable, pero va a ser muy inteligente en esas cosas específicas tecnológicas y seguramente le vas a decir, o sea, vas a ver que, por ejemplo, las apps que tienen los niños hoy en día de no más de 8, este niño si tiene 8 años puede jugar hasta de 12, de 15 y es buenísimo. O sea, le vas a ver de verdad una, ¿cómo se llama? Una habilidad muy específica en el tema tecnológico. A ellos les choca, por ejemplo, la controlitis, o sea, que alguien quiera llegar a controlarlos o que generalmente estos niños atraen a mamás controladoras justamente para darles el mensaje de que no los pueden controlar, ¿no? Wow. Sí, no, eso me queda clarísimo. Nuestros hijos son nuestros maestros más grandes en el mundo. Claro. Está también el tema del artista, ¿no? Hay niños índigo que son artistas, que son estos músicos, son estos niños que no paran quietos un segundo, pero le pones play a alguna música y se quedan como, y entonces empiezan a oír la música y es impresionante. Si tú a esos niños les preguntas qué escuchaste, te pueden decir el instrumento en el que más se estaba fijando en el momento de la o sea, de la Melodía. música, de la melodía. Es impresionante, o sea, ahí sí
niños índigo artistas son súper sensibles a la música, súper sensibles a los dibujos y a todo, a crear cosas nuevas, son muy creativos, pero lo más específico en el artista es que si tú le pones a escuchar música es como si le pusieras el stop, ¿no? Y el niño se va a quedar escuchando la música horas, 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 horas. Eso es súper característico del niño índigo artista. Y bueno, está el interdimensional, que este es el que les decía, que este sí no hay manera de que encaje. O sea, es el típico que dicen, ahí viene el niño problema. Ya llegó este, que siempre se está metiendo en problemas, que no tiene ganas de hacer nada, que si vamos a una fiesta formal de graduación va a llevar los tenis porque no le interesa, ¿sabes? Es súper característico, pero en estos, sobre todo, digo, en general en los niños índigo tenemos que tener mucho cuidado con el tema de alimentación, con el tema de violencia, porque estos niños, a pesar de que son tan sensibles, pueden llegar a ser muy violentos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener este balance a la hora de educarlos para no educarlos con este tipo de mecanismos de defensa, que tienen que, justamente por eso no les podemos decir que las cosas son blancas o negras, les tenemos que explicar que hay grises, tenemos que hablar con ellos, tenemos que hacer muchas cosas, porque estos niños, a pesar de que son ángeles que vienen a demostrarnos a nosotros que no hay reglas, en este sentido de la violencia tienen un tema muy, muy, muy marcado. Y también como les encanta probar y como les encanta estar investigando y experimentando todo, pues tienen esta, digamos, vertiente de que en la adolescencia, en la pubertad, pues van a probar y van a probar muchas cosas. Entonces, también tenemos que estar muy pendientes ahí, tenemos que tener el ojo bien, bien abierto y sobre todo platicar con los niños hoy en día para saber qué es lo que están pensando y cómo están manejando sus emociones, ¿no? Y también nosotros estar como abiertos, ¿no? O sea, el también, pues el podernos cuestionar, o sea, de si un niño índigo llega y te dice como no estoy de acuerdo con esta regla, como que tú también puedas, el ser flexible como de, ¿sabes qué? Yo tampoco me había puesto a pensar, pues que, o sea, como que no le estás haciendo ningún daño a nadie si no sigues, si no pides permiso para ir al baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como el también nosotros poder estar abiertos para escuchar otras formas de pensar que a lo mejor nosotros ya lo hacemos en automático porque así lo dice la sociedad y así es la regla y pues ellos justo nos vienen a enseñar eso, ¿no? Exactamente, Fer, exactamente. Y bueno, cualquier persona que nos esté escuchando hoy que vea características que tengan sus hijos, si son índigo, yo como aprendiz espiritual, porque no soy ni siquiera nada, o sea, sigo aprendiendo todos los días, les recomendaría de verdad que trataran de meter a sus hijos a una escuela que no fuera tan tradicional. Las escuelas tradicionales generalmente a estos niños no los aceptan porque no cuadran con el sistema rígido que tienen estas escuelas, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que no porque tengas 3 hijos significa que los 3 tienen que ir a la misma escuela o no significa que tus hijos tengan que ir a la misma escuela en la que fuiste tú, porque cada ser es individual. Y ahorita escuchándolas, ¿cuántas veces no escuchamos de nuestros papás, tíos, maestros, etcétera, que te dicen, porque sí, porque soy tu mamá, ¿no? O porque lo digo yo. Cuando hay veces que el niño necesita entender por qué se tiene que bañar todos los días o por qué tiene que comer 3 veces al día. Y obviamente me imagino que en el caso de un niño índigo, pues requieren de esa explicación mucho más.
Sí, por supuesto. O sea, yo te puedo decir, yo en mi experiencia, a mí me decía mi papá, pues sí, porque soy tu papá. Y yo ya nada más me quedaba así como, sí, yes, sir, ¿no? Pero hoy en día lo veo con mi hijo y digo, no. O sea, le hago esa contestación y me va a traer frita toda la tarde por el por qué. Pero es que no entiendo, pero es que no está bien. Pero, y entonces va a querer negociar unas cosas con otras y tenemos que explicarles. Y justamente como dice Fer, lo dijiste perfecto, Fer, tenemos que ser mucho más flexibles en el cuestión de las reglas. Sé que hay unas reglas de educación, sé que tiene que haber límites, eso es súper importante en toda educación, pero también tenemos que poner atención en las reglas que estamos poniendo en nuestra casa, si son de verdad de vida o muerte, o sea, si son de verdad súper importantes o no. Y eso es lo que ellos seguramente nos van a enseñar. Ay, pues qué interesante, Miyu. Tendremos que hacer también otro capítulo de niños cristal y de guerreros de luz y así para que haya como un capítulo de cada uno y podamos como identificarlos mejor y como abordar cada uno, ¿no? Pero pues sí, aprendimos muchísimo y también pues llevarnos de tarea esto, ¿no? Y también nosotros cuestionarnos nuestras reglas también, ¿no? O sea, como aprender un poco de estos niños índigo y también cuestionarnos si realmente es una regla súper necesaria o nada más estamos repitiendo la regla que aprendimos de chiquitos y ya, y ni siquiera, porque así nos la enseñaron y no nos cuestionamos. Y pues muchas gracias, Miyu, estuvo muy interesante. Marieliux, bienvenida otra vez. Muchas gracias. Ay, sí, ya te Muchas extrañábamos gracias. muchísimo. Sí. Ya te extrañaba. Ay, yo también los extrañaba mucho a ustedes y pues muchísimas gracias por el tema de hoy, que definitivamente es un tema poco explorado, por lo menos de mi parte poco conocido. Y efectivamente, como dice Fer, pues tendremos que hacer otros capítulos de los niños cristal, los niños arcoíris, los guerreros de luz, porque bueno, de información no paramos. Muchísimas gracias a las dos. Así es, chicas. Oigan, no, muchísimas gracias a ustedes por darme este tiempito, por hacerme las preguntas y bueno, sobre todo por escucharme, que amo y me apasiona muchísimo este tema y ojalá podamos tener, exacto, más capítulos para realmente desmembrar todo lo que hay que decir acerca de nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y ayudarlos como a nosotros nos hubiera gustado que nos hubieran ayudado. Sí, claro. Así es. Pues muchas gracias. No se les olvide seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos como Encuentros de Luz Podcast en YouTube. Y denle suscribir para que les lleguen nuestros videos. Y estamos también en Spotify como Encuentros de Luz igual. Y estamos también en Instagram como encuentrosdeluz.podcast para que nos sigan y puedan ver todo nuestro contenido y todos los tips que subimos. Sí, comenten también si les gustó, si tienen algunos temas que quieran sugerir y déjenos ahí todos sus comentarios. Bueno. Ay, sí, muchas gracias. Gracias por todo, chicas. Las quiero mucho y un beso y un abrazo a todos los que nos escuchan. Síganos y si tienen alguna duda, por favor, pónganla ahí y felices se las contestamos. Muchas Besos. gracias. Bye. Adiós, Bye. beso, bye. Espérense, no se vayan, que viene la sección más divertida, los bloopers. Bueno, sí, me dejan decirles rapidísimo. Ya que no me preguntan, me voy a quedar, no es cierto. Es que yo sí quería decir algo, pero es más personal, entonces dije como no, mejor no. Bueno, nada más rapidísimo, quiero decirles rapidísimo.